¿Qué tal están? Buenas noches. Hoy me van a permitir que comience este Más que Palabras con un dicho, ese de que Asturias es España y lo demás tierra conquistada, el grito de guerra de los asturianos. Y hoy además tienen un motivo más para sacar pecho, porque el Principado se ha convertido en la primera comunidad libre del COVID. Ellos sí que ya pueden decirlo. Aquí vamos a tener que esperar, pero donde sí vamos avanzando es en estar libre de otra cosa, de emisiones de CO2 para bien o para mal, porque son emisiones de CO2 que emiten las térmicas. Tienen las horas contadas. De eso vamos a hablar en nuestro Más que Palabras, hoy con el director del Diario de León, Joaquín Sánchez Torne. Muy buenas noches. Buenas noches. Y también con el director de la Delegación de la Razón en Castilla y León, Raúl Mata. Buenas noches. Buenas noches. Temas interesantes, comenzamos hablando de economía, las térmicas de Velilla en Palencia y la de La Robla y Compostilla, las dos en León, tienen las horas contadas, exactamente 24 horas para que paren los motores. Con las minas en nuestras cuencas cerradas y las ayudas paralizadas a las eléctricas Iberdrola, Naturgy y Endesa, que son respectivamente las propietarias de esas tres centrales, no les salen las cuentas. Y mañana, 30 de junio, ya no van a estar operativas, van a dejar de emitir esos gases contaminantes, pero por el camino, y esa es la parte negativa, se van a llevar cientos de puestos de trabajo y la esperanza de dos de las comarcas que hasta ahora eran de las más importantes de la comunidad. Han presentado planes alternativos, pero solo sobre el papel. Y las palabras, y en esto lo saben muy bien en nuestras cuencas mineras, se las lleva el viento. Un tema que preocupa cada vez menos, es verdad, porque cada vez hay menos trabajadores que dependan de este sector. Joaquín, te miro a ti por ser leonés. Por afinidad, ¿no? Por afinidad territorial. Pues a ver, bueno, primero las térmicas ya dejaron esas chimeneas que veíamos echando ese humo blanco que es vapor de agua y que, bueno, sí, resulta contaminante. Hace ya tiempo que no echan ese humo, ¿no? Ahora, yo lo que sí quiero para las comarcas de León es que de verdad Naturgy y Endesa, en este caso, los anuncios que han hecho hoy de 47 millones y pico de euros y la creación de 600 y pico, 650 puestos de trabajo en la montaña central, es decir, por la zona de la Robla, que sean ciertos y rápidos, porque si tardan demasiado tiempo, para cuando se quieran crear esos puestos de trabajo no va a haber gente para trabajar allí y será un drama, ¿no? Y en el caso de Endesa, que el anuncio que han hecho de invertir 600 millones de euros en energía eólica, pues que contemple que esa energía eólica se instale en las comarcas del Bierzo, en la comarca de la montaña central, de manera que los puestos de trabajo no se pierdan. Pero tengamos en cuenta una cosa, la energía eólica no genera energía y genera economía, pero no genera puestos de trabajo, es mucho más complicada, genera pocos puestos de trabajo y por lo tanto será mucho más complicado para la comarca del Bierzo salir adelante, ¿no? Será lo que ya viene siendo desde hace mucho tiempo, un drama. Porque claro, estamos hablando de, esto es lo que comentabas tú, Naturgy y Endesa, pero Iberdrola la semana pasada o hace 10 días también presentaba otro plan gigantesco. En ese caso sí, vendían 4.000 puestos de trabajo en la comarca de Velilla, de Guardos. Yo, creérmelo, no me lo creo. Vamos a ver, vamos a darle esa opción. Vamos a verlo. Claro. El problema es que se han perdido puestos de trabajo y se han presentado proyectos y hay que verlos, cómo resultan y a ver si es realidad ese tipo de puestos de trabajo. Lo que sorprende un poquito es que esto del 30 de junio de 2020 se sabe hace mucho tiempo y que esos planes no es que diga que estén en marcha, pero bueno, que estén mucho más avanzados es lo que preocupa, sobre todo para esas zonas que es que se van a quedar sin nada prácticamente. Entonces yo voy a dar un voto a favor todavía. Sí. Soy optimista con las empresas y a ver lo que hacen. Hoy han hecho las propuestas, han realizado las propuestas, esperemos que no se quede solo en papel o palabras que se lleva el viento, porque es muy necesario sobre todo para esas zonas. Pero son puestos de trabajo que se generan durante el tiempo que se construye las plantas, en este caso eólicas. Luego ya no. Sí, el mantenimiento... Luego ya no. Claro, o sea, el mantenimiento es mucho más pequeño en generación de puestos de trabajo. Entonces ya veremos a ver, pero, en fin, yo creo que a las eléctricas hay que exigirles mucho más compromiso con las cuencas, sobre todo cuando han estado
ahí mucho tiempo, en fin, beneficiándose del trabajo de comarcas enteras, como la de Velilla, como la de La Robla, como la de El Bierzo, etcétera. O sea, no se pueden ir y dejar ahí un erial. Yo creo que tiene que haber un compromiso y ese compromiso tiene que partir de una obligación que genere el propio Estado, porque no nos olvidemos que la Unión Europea ha aprobado unas ayudas para las cuencas mineras, pero para las cuencas mineras por el cierre de las minas. Y las que decidieron cerrar, como Sabero, como Cistierna, como parte de La Robla y algunas en el Bierzo, en La Ciana, que cerraron ya antes, ¿tendrán ayudas? Teóricamente no. Teóricamente no van a tener ayudas y las van a dejar morir porque cumplieron con la exigencia de la Unión Europea de cerrar en el 18. Pues, en fin, yo creo que tenemos un problema y tendremos un problema mucho mayor si el Gobierno no amplía esas ayudas a toda esa, pues a la montaña occidental de León, que es la zona de montaña oriental, que es la zona de Sabero, Cistierna, y para la comarca de Bierzo y la comarca de La Ciana. ¿Y el Gobierno está por la labor de eso? Porque incluso el consejero ha tenido que mandar a la ministra una carta pidiéndolo. Claro. Estamos en el último día hasta el cierre de unas centrales y tenemos que esperar al último día y el Gobierno yo no creo que esté muy por la labor. Bueno, dicen que sí. Bueno. Pero lo decía Nati. Es eso como creemos en los planes industriales de las eléctricas. Lo decía Nati, las palabras se las lleva el viento. Y en esa zona lo saben muy bien. Y en esas zonas se sabe muy bien, porque hombre, yo recuerdo que yo empecé a trabajar en el Bierzo hace muchísimos años, en el año 89 ya empezaban a cerrar minas y ya empezaban a caer los puestos de trabajo. Y han pasado 30 y tantos años y no se ha reestructurado, no se ha montado una industria que sustituyera a la minería, de manera que se han dejado morir, pues en fin, demasiada economía y demasiada, porque en el Bierzo, entre el Bierzo y La Ciana hay 120.000 personas. A ver, 120.000 personas que no todas vivían de la minería, por supuesto, pero la minería generaba puestos de trabajo directos y generaba una economía indirecta enorme. Todo eso se ha perdido y se va a perder si el Gobierno no tiene un compromiso mayor con la población, con la sociedad. El mantra de la nueva economía es esa, es la reducción de emisiones de CO2. Todos lo sabemos muy bien, el sector de la minería lo conoce perfectamente y ya lo ha padecido, y el de la automoción también lo conoce. El Plan Renove, que mañana va a aprobar el Consejo de Ministros, busca precisamente renovar el parque con vehículos menos contaminantes y a la espera de que se mejore el coche eléctrico y sobre todo la duración de sus baterías, que es el principal inconveniente que tienen hoy en día los modelos de coches eléctricos. Hay que dar salida a los vehículos diésel, que no hay que olvidar, se siguen produciendo en las plantas y siguen llegando a los concesionarios. De toda esa transición se ha hablado esta mañana en la mesa de la automoción, estaban todos los sectores y también estaban representantes, el comisionado de la Unión Europea. Todo en torno a CO2, todo en torno a reducir las emisiones, pero los coches están ahí. Los coches están parados. Los coches están parados. Están construidos, ¿no? Sí. O están fabricados, vamos, en este sentido, y no tienen esa salida tan fácil y más por todo también lo que ha pasado con el coronavirus. Entonces, yo creo que hay que dar un poco salida a esos vehículos porque a la sociedad te genera un poco ese conflicto. Compro un diésel, no le compro, compro gasolina, espero a que hagan las baterías, cuánto tiempo llevamos con el tema de las baterías, que es suficiente o si no, si yo quiero hacer un viaje a Madrid casi tengo que parar 2 veces, me merece la pena, pero hay que dar esa salida a los coches, porque es uno de los sectores, claro. Hablaba antes de León y de todo lo que mueve, que vamos a hablar del sector del automóvil aquí en Castilla y León, claro. Entonces yo creo que ahora está paralizado y si juntamos un poco el miedo ese de la economía que hay con que está paralizado y con ese miedo a dar el paso a lo que nos están exigiendo desde la Unión Europea, pues se generan muchas más dudas. Es que se ha demonizado el diésel, sí. Sí, bueno, es que eso es muy torpe, pero a ver, yo no creo que haya nadie en este mundo que no esté de acuerdo en que tenemos que tratar de cuidar el planeta. Eso me parece que es una evidencia en la que estamos todos absolutamente de acuerdo. Pero no se puede demonizar absolutamente todo. El Gobierno fue muy torpe, la ministra de Transición Ecológica fue muy torpe cuando empezó a demonizar el diésel. A ver, algunos expertos dicen que el diésel contamina mucho, otros expertos dicen que la motorización diésel ahora mismo tiene tal tecnología que contamina muchísimo menos que la gasolina. Luego vendemos el mantra de los coches eléctricos, ¿vale?
mientras no se mejoren las baterías de los coches eléctricos, tenemos un problema, porque las baterías de los coches eléctricos son tremendamente contaminantes y el almacenaje de esas baterías cuando se desgastan son mucho más contaminantes que cualquier diésel o cualquier gasolina. Es decir, vale, habrá que ir mejorando todo, pero no se puede ser tan torpe de decir, oye, no vamos a partir de 2030, o no recuerdo la fecha, yo creo que era 2040, ya no se van a vender motores diésel en este país. Bueno, acordaos de lo que ocurrió, que hubo un parón en la venta de coches diésel tremendo, cuando mucho de lo diésel que se fabrica en España se fabrica en Castilla y León. Es decir, las plantas de Palencia, de Valladolid, de Ávila y toda la industria auxiliar de Burgos, auxiliar del automóvil, como es Antolín, como Nicolás Correa, con todas esas fábricas, oye, sufrieron un tremendo parón por una torpeza, por una frase. Oye, vamos a pensar bien lo que hacemos, porque si no pensamos bien lo que hacemos nos vamos a cargar primero la vida y luego ya la economía y el planeta, si acaso. O sea, yo creo que o reflexionamos muy bien sobre qué es lo que tenemos que poner sobre la mesa y sobre las ayudas y sobre todo, o sea, insisto, vuelvo al inicio de la frase, o sea, de la intervención. El planeta, vamos a cuidarlo, pero vamos a cuidarnos también a nosotros mismos, ¿no? Sí, pero volvemos a ver siempre, a nosotros que nos gusta buscar muchos titulares, queda muy bien eso de desaparece el diésel, claro, pero tiene unas consecuencias por detrás que son muy graves. Claro. Entonces, si no tienes un plan en el que tú no puedes comprarte un coche todavía que no sea el normal, ¿cómo vas a esperar a desaparecer todo lo anterior? Es imposible, es inviable. Y además es que hay muchas fábricas que están dependiendo de esa construcción, ya sean auxiliares o no. Entonces, por poner un titular, porque sea el ministro lo que dice que acaba con el diésel, que puede ser muy bonito de cara a los naturalistas, a los que todos queremos que el planeta siga claro, igual. Es que además recuerdo, quiero que analicéis conmigo, ¿recordáis cuando ya se anunció que se cerraba la fábrica de Nissan en Barcelona, en Zona Franca, la número 2 del ayuntamiento, esa declaración que, bueno, pues quizás había llegado el momento de dejar de fabricar coches e ir hacia una nueva movilidad? Es claro, que son declaraciones de políticos, de gente que manda... Es que la número 2 y la número 1 del ayuntamiento estuvieron manifestándose en contra de la planta de Nissan en su momento. Pero claro. es que hemos llegado... Eso no tiene análisis posible, o sea, eso es una estupidez supina. Pero porque, por desgracia, la clase política de este país, con excepciones honrosas, está cometiendo torpeza tras torpeza. Y parece que en ninguno de los partidos que teóricamente están en la oposición saben desmontar esas torpezas. Y, hombre, a ver, yo creo que ha llegado al poder en determinados sitios, en ayuntamientos, en diputaciones, en el gobierno de la nación, gente sin capacidad intelectual como para gobernar nada, ni la comunidad de vecinos. Y, sin embargo, bueno, pues ahí están. Y están estropeando mucho de lo que se avanzó en 40 años. En 40 años de gobiernos alternativos entre el PP y el PSOE, que a mí me parece que han cometido grandes errores, tanto el uno como el otro, que por cierto esos errores son los que propician la creación de partidos extremistas a ambos lados, que tan malos son los de la derecha como los de la izquierda, que provocan que lleguen al poder gente que primero, no tienen capacidad intelectual y segundo, les da igual lo que pase. Y les da igual lo que digan, dicen una cosa y no miran las consecuencias. Es decir, bueno, pues miramos ahora el asunto del diésel. O sea, las consecuencias en Zona Franca son, si no recuerdo mal, eran 3.000 empleos directos, más otros tantos, que me parece que llegaban a 20.000 familias las que podían perder su puesto de trabajo en Zona Franca. Bueno, pues, a ver, decir que está muy bien, que ya era hora de que se cierren, pues hombre, me imagino que no tendrás ninguna familiar trabajando en el sector del automóvil, porque te dirá, oye, mira, no. Esto no puede ser. En fin, ahora, ¿va a mejorar esto? Pues me temo que no, ¿no? Me temo que tendremos que aprender a convivir con este tipo de estupideces, ¿no? Por cierto, los chinos ya tienen el coche eléctrico ahí preparado para hacer competencia. ¿Y te lo van a regalar con la vacuna o...? Nos hemos pasado toda la pandemia saliendo a los balcones a aplaudir a nuestros sanitarios, teníamos depositados en ellos todas nuestras esperanzas, porque es que era quien tenían todas las esperanzas y la herramienta con la que podíamos luchar contra la pandemia. Pero en los romances a veces pasa que cuando conseguimos lo que buscábamos nos olvidamos ya de la otra parte. Bueno, pues esta mañana el presidente del Colegio de Médicos de Castilla y León lanzaba este mensaje por si a alguien se le está ocurriendo mirar de nuevo a la sanidad pública ante la crisis económica que tenemos encima de la capa. No nos mereceríamos bajo ningún concepto
que nos quisieran hacer daño. Y las tentaciones las van a tener, que las quiten, porque desde luego nos encontrarían a nosotros y a todas las organizaciones de representación de los trabajadores enfrente. Una amenaza que yo creo que tiene un fundamento. Es un dardo bastante envenenado. Directito y envenenado, yo creo. En el sentido de que, bueno, yo creo que hemos valorado todos lo que han hecho los sanitarios, que si la cosa no ha ido para más grave, mucha culpa la tienen sobre todo ellos. Entonces, entrar en estas guerras un poco de ahora te ataco a ti, yo te ataco a ti, creo que no es beneficioso para nadie. El tener que estar con estas luchas, bueno, ya llega algo a judicial, va a llegar algo más, va a haber muchas denuncias, va a haber muchos, pero todavía no hemos solventado la situación. Yo creo que tendríamos que todos remar un poco en la misma dirección y dejar un poquito esto para que lleguemos, cuando lleguemos con los asturianos de zona libre de COVID. Hasta el momento todavía hay casos, todavía hay fallecimientos, hay casos nuevos, se van a multiplicar estos días por todo lo que, por todas las salidas que está habiendo y por todo esto. Entonces, no creo que sea el momento adecuado para lanzar este tipo de mensajes. ¿Habremos aprendido lo de que es un servicio esencial? Yo estoy convencido que sí, pero además es que estoy convencido de otra cosa. Teníamos hace 5 años la mejor sanidad del mundo y tenemos ahora la mejor sanidad del mundo. Es decir, eso no ha cambiado. Y no ha cambiado ni siquiera con aquellos famosos recortes que empezaron con Zapatero y siguieron con Rajoy, que bueno, que se han producido, sí, efectivamente se han producido. ¿Que no tenían que haberse producido? Pues por supuesto que no. Pero ahora no nos volvamos locos. Es decir, no podemos hacer un hospital ahora para atender al 50% de una población que no se va a poner enferma dentro de un año. Ahora ha sido terrible, pero no podemos aumentar el gasto en sanidad de una forma desmesurada cuando la normalidad sería, bueno, pues que a lo mejor, pues sí, efectivamente habrá que contratar más médicos y habrá que contratar más enfermeros, pero no nos pasemos tampoco. Es decir, ahora, yo conozco a José Luis Díaz Villarich desde hace muchísimos años y es un gran defensor de la sanidad y de los sanitarios, sobre todo de los sanitarios. Por supuesto médicos, que él es médico, es presidente del Colegio de Médicos, pero también de los enfermeros y de todo el personal que trabaja en la sanidad. Y tiene mucha razón en avisar de que la sanidad no puede permitirse el lujo de quedarse como está. Tiene que tener mejoras, tiene que haber más inversión y tiene que haber más contratación. ¿Tú que le conoces, qué opinas de la guerra que se trae con el consejero, el vicepresidente de la Junta? Esa supuesta amenaza, que lo parece, responde a ese enfrentamiento con Francisco Igea. A ver, Francisco Igea yo creo que ha cometido también algunas de las torpezas que hablaba antes con el asunto de la automoción. Y me parece que, en fin, yo le pediría tanto a Francisco Igea como a Villarich que fueran más prudentes en sus declaraciones, porque no es bueno. Por eso es que el momento no es el adecuado. Bueno. Si yo puedo entender que cuando uno pueda estar en contra del otro o puede haber esos enfrentamientos, si es lícito, pero no en este momento, en el que todavía, yo creo que echar gasolina al fuego, yo creo que, o sea, considero que nunca es positivo, nunca es bueno, y sobre todo en esta situación. Si los defensores de los sanitarios somos la ciudadanía, si los primeros que hemos respondido con esos aplausos desde el primer día hemos sido los ciudadanos los que hemos dado las gracias a esos sanitarios, y todavía hay muestras de cariño hacia esos profesionales que han demostrado que somos de las primeras sanidades del mundo. Enrocarse en esta lucha de, bueno, vamos a dejarlo para un poquito más adelante. Cuando todo esté tan tranquilo, todo esté calmado, ya buscaremos un poco. Yo creo que es buscar prudencia. Prudencia. Es fundamental. Eso que nos en han un pedido cargo tanto, público. En un cargo público tiene que haber prudencia y sentido común. Y hombre, yo no sé, en fin, Francisco Igea parece más el bombero, o sea, perdón, el pirómano en el incendio que el bombero. Y en este momento, en fin, yo creo que hay que apagar todos los fuegos de la sanidad, porque el comportamiento de los sanitarios ha sido excelente. Yo quiero recordar ahora, si os parece, los datos que tenemos de la evolución de la pandemia. Aquí en Castilla y León desde el viernes ha habido 59 nuevos contagios, 2 fallecidos. En España, en las últimas 24 horas, 84 contagios y 3 fallecimientos. Y en Asturias, se lo comentaba al principio, se convierte en la primera comunidad española libre de COVID, sin ningún caso nuevo desde hace 15 días. Pero no muy lejos, en Santander, ya se ha producido un brote importante, igual que ha habido otro en Murcia. Y lo que se están planteando, en vez de hablar de confinamientos generales, es confinamientos por edificios, por urbanizaciones. A ver,
Mira, los datos son una auténtica burla al ciudadano. O sea, no puede estar el Estado durante 15 días sin actualizar la cifra de muertos cuando las comunidades autónomas cada día están dando 1, 2 o 3 o los que fueran, ¿no? Y el Estado, el gobierno central, no puede estar 15 días diciendo que hay 28.100 no sé cuántos fallecidos cuando luego sus propias instituciones, como es la Carlos III o como es el Instituto Nacional de Estadística, dice que pueden rondar los 40 y tantos mil. A mí me parece lo de los datos es de auténtica tomadura de pelo. Lo de ahora decir que se puede confinar un edificio o una comunidad de vecinos, pues vale, pues estará muy bien. Pero eso es exactamente lo mismo que cuando decían que las mascarillas no son obligatorias y ahora sí lo son. Es decir, no podemos estar, la sociedad no puede estar al albur de que alguien se levante por la mañana y diga, hoy las mascarillas son obligatorias y mañana no porque no hay, que es lo que ocurrió, que no eran obligatorias porque no había. En fin, a mí me parece todo un dislate, iba a decir acojonante y lo voy a decir, me parece un dislate acojonante. En una comunidad de vecinos es difícil acuerdos para llegar, para si abren las piscinas, si no, si apagamos el ascensor, no apagamos el ascensor, ojo, yo no digo que eso no sea bueno, que puede igual ser, es bueno. Puede ser positivo, pero entonces, ¿y podemos ir a por el pan? ¿No podemos ir a por el pan? No, si te confinan y no puedes salir. Eso es lo que se plantean ante estas situaciones, estos brotes puntuales, para evitar que vaya más. ¿Va a haber voluntarios para que te puedan traer el pan o las primeras necesidades de ese edificio? Sí. Voluntarios habrá. Y sanitarios para todo el mundo. Y de todo esto estamos hablando de la comunidad de vecinos, y ya nos vamos a comunidades más grandes, como la Unión Europea, que lo tenemos ahí, y ya sabemos que nada, si no se remedia y si nadie se pone en contra, el 1 de julio ya sabemos qué países van a poder venir a nuestro territorio. Se ha acordado hoy, son 15 países, solo 2 en todo el continente americano, es Canadá y Uruguay, al norte y al sur. 4 países de África, con eso sí que podemos mantener relaciones, son Marruecos, Argelia, Túnez y Ruanda. 2 en Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, y 3 en Asia. Tenemos a Tailandia, a Corea del Sur y a Japón. Meto a China, pero China tiene un condicionante, que es si hay reciprocidad. Si ellos permiten ir para allá, nosotros les permitimos venir. Y en el viejo continente, bueno, pues también se abren las fronteras, aparte de los países de la Unión, se abre a Serbia, a Montenegro, y ya casi tocando Asia a Georgia, y se queda fuera pues titanes como son Rusia y Estados Unidos. La ministra de Asuntos Exteriores esta mañana, antes de conocer la lista, ya anunciaba un poco y comentaba que para elaborar esta lista no se ha tenido en cuenta simpatías por unos países o por otros. No es un ejercicio para ser simpático o antipático hacia otros países, es un ejercicio de corresponsabilidad. Lo vamos a hacer sobre criterios epidemiológicos. Como digo, que la media de los países en los cuales la media de casos en los últimos 14 días estén a la par o por debajo de la Unión Europea, vamos a mirar si la tendencia es ascendente o descendente y vamos a mirar la fiabilidad de los datos. Los datos, decía Raúl, si hay problemas en una comunidad de vecinos. Pues como que venga gente de fuera. Pero hablábamos antes de prudencia, pedíamos prudencia a los políticos. A lo mejor no es el momento. Yo entiendo que se está mirando muchas veces el tema económico antes que el sanitario y que el sector turístico mueve mucho dinero en este país. Pero a lo mejor no es el momento ni de salir de vacaciones a otros países, ni de que otros países vengan nuestros... Si no es vacaciones, es mantener relaciones. ¿Tú qué? ¿Tú eres partidario de la prudencia? ¿Tú cerrados? Yo creo que sí. Yo para mí sí. Ahora mismo sí, como está la situación ahora mismo, ya me parece un poco a veces disparate todo ese dispendio que veo de salidas, de entradas y de llegadas, que vengan de gente de otros países, encima sin tantos controles, como se ha demostrado que en los aeropuertos tampoco se puede tener esos controles. Yo apuraría un poquito la prudencia. Es un año complicado, todos sabemos, todos esperamos el 2020 como agua de mayo, esperábamos que llegara ese bonito año de 2020, se ha demostrado que no es tan bonito como se preveía, pues vamos a aguantar este año. No, a ver, es muy complicado porque yo sí, por una parte creo que es obvio que las relaciones comerciales entre distintos países y nosotros que tenemos mucho mercado en Estados Unidos de vino o del jamón o de cualquier otro producto, deben estar abiertos. Porque nuestra economía depende de ello, ¿no? Entonces yo creo que las relaciones comerciales es evidente que sí. Ahora, ¿las relaciones turísticas son relaciones comerciales o no? Pues evidentemente son relaciones comerciales. Para España sí. Y por lo tanto, en fin, deberían también estar abiertas.
Ahora, en fin, opinar desde la ignorancia, en la que por otra parte también insisto en que los políticos nos han sumido a los periodistas también y por lo tanto a la sociedad, en la que no sabemos si efectivamente hay criterios epidemiológicos, hay criterios de mortandad o de letalidad o de lo que sea. O sea, si no sabemos qué criterios hay. Y bueno, ahí está la ministra intentando explicar un criterio que aparentemente ni siquiera ella conoce, porque en fin, lo tendrán que decidir en la sede de la Unión Europea y mostrarnos un poco el camino, pero a ver, abiertas, yo creo que sí, hemos visto y tenemos todos muy presente el daño que se ha hecho a la economía provincial y regional con casi 3 meses de parón, que lo tenemos presente porque sabemos que esto en septiembre, octubre, noviembre vamos a empezar a pagar los platos rotos del parón de marzo, abril y mayo. En fin, si no abrimos... Y si viene otro rebrote ahora, sanitario, que nos vuelve a meter en casa Raúl, como consecuencia de todo este tipo de cosas... Sí, pero ahora sabemos qué es lo que ocurre y empezamos a saber cómo combatirlo. Por tanto, no podemos estar encerrados en casa. Ahora, lo que sí que hay es que espabilar bueno, y empezar a pensar que la investigación en sanidad y en fin, y los laboratorios, todo eso, pues hay que invertir en investigación. No podemos estar tremendamente atrasados con respecto a otros países que investigan y que por lo tanto van a alcanzar sus vacunas mucho antes que nosotros. Que bueno, eso me imagino que será una vacuna mundial que podremos comprar también en España, ¿no? Pero quizás sería mucho mejor haber tenido la capacidad suficiente como para fabricar esa vacuna aquí. Que bueno, sería bueno. En León hay un sector biotecnológico importante. Efectivamente. Pues ADL, que la antigua antibióticos, tendría quizá capacidad, si se hubiera invertido más en ella, si se hubiera cuidado más antibióticos, podría haber tenido capacidad de hacer una vacuna, ¿no? Nos vamos a ir al descanso y yo les voy a dejar, antes del descanso con esta publicidad, con otro anuncio, un anuncio impactante. Es el que saca esta temporada la DGT. Este país no puede soportar más muertes. Al conducir, extrema las precauciones. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Ya estamos de vuelta, comenzamos la segunda parte y lo hacemos hablando de política, de un embrollo político-judicial que esta vez salpica a Podemos. El bautizo de la agrupación en los tribunales está siendo un caso que ha empezado con un rocambolesco escándalo en el que Pablo Iglesias ha pasado de ser damnificado por Villarejo y todas sus cloacas, aparte de otro proceso. Les hablamos del caso Dina en relación, ese nombre, a la asesora que Iglesias tenía durante su época de eurodiputado. Bueno, pues por si hubiera poco lío judicial con todo este asunto, Vox esta mañana anuncia que presenta una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el vicepresidente del Gobierno, es decir, contra Pablo Iglesias, contra la exasesora en la Unión Europea, la abogada del partido, la abogada de Podemos y el fiscal que presuntamente filtró información confidencial y que además parece ser mantenía relaciones amorosas con la abogada de Pablo Iglesias de Podemos. Bueno, así lo explicaba el portavoz uno de los portavoces en el Congreso de Vox. Esa era la denuncia. Por delitos de denuncia falsa, falso testimonio, simulación de delitos, revelación de secreto, estafa procesal, tráfico de influencias. No vamos a permitir que esos mismos que instigan la violencia y que luego la niegan, encima vivan en la impunidad de la mentira, del engaño y de la falsificación de noticias.
Yo les tengo que reconocer a todos ustedes mi ignorancia con respecto a este proceso. Yo me he perdido en todo este lío. Así que los invitados de esta noche seguro que me ofrecen alguna luz. Tú no lo sabes y quieres que lo sepamos nosotros. Es materialmente imposible, pero esto forma parte del escenario político actual. O sea, a mí me parece una broma de muy mal gusto, pero una broma. Es decir, al final parece que a esta chica le roban el teléfono móvil, desaparece el teléfono, desaparece la tarjeta de memoria, denuncia la desaparición del teléfono. Pablo Iglesias se siente damnificado porque dice que le persiguen a cuenta de las cosas que aparecen en el teléfono. Al año o a los 2 años resulta que aparece la tarjeta que se la da alguien se la da a Pablo Iglesias la guarda durante 8 meses y ahora se la da a la Interfecta, y la Interfecta pues no retira la denuncia, pero la pillan. Bueno, esto es un Cristo que forma parte del circo político en el que nos han metido pues bueno, pues todos los partidos que tienen representación ahora en el Congreso de los Diputados. Yo no voy a decir que sean responsables solo los de Podemos, pero bueno, esto es un auténtico circo. A mí me parecen absolutamente desautorizados todos para llevar las riendas de un país serio como el nuestro. O sea, absolutamente desautorizados. En fin, veremos a ver qué es lo que ocurre, pero lo primero que piensa uno es decir, vamos a ver qué tomadura de pelo es esto. Ahora, explicar lo que pasó con la tarjeta. En las declaraciones que hace la dueña del teléfono, Dina, al juez que la reproduce El Mundo este fin de semana, ella dice que quizá no devolvió la tarjeta SIM, que luego se la devuelve medio quemada, no se la devolvió Pablo Iglesias a ella porque le daba vergüenza haber visto imágenes íntimas suyas en ese teléfono. Hombre, vamos a ver. En fin, no sé, uno piensa que mientras ella había filtrado a todos los medios de comunicación, claro, las conversaciones que había tenido, claro, etcétera, etcétera. Y bueno, y ella misma, pues bueno, si de ese teléfono salieron las famosas palabras de Pablo Iglesias contra Mariló Montero, a la que dijo que azotaría hasta que sangrara, cosa que no he oído a gran parte del sector feminista de Podemos lanzar, poner el grito en el cielo por esas barbaridades de Pablo Iglesias. Yo, de verdad, ¿no? A mí me parece que están todos absolutamente desautorizados para gobernarnos. Es un poco una parte más de este circo. El fin de semana venía con los ataques a Vox, que si unos decían que había sido fingidos, que el ketchup, bueno, pues hoy es otro capítulo más de eso, entonces lo llevamos al tema judicial. No estaría mal que a lo mejor los políticos dieran explicaciones, a lo mejor donde las tienen que dar, que es en el Congreso de los Diputados. Todo esto, judicializarlo y llevarlo más allá, es hacer un capítulo más de ese circo en el que están moviéndose muchos partidos políticos ahora, que por suerte o por desgracia gobiernan o no gobiernan o intentan hacer una oposición que es una oposición, yo creo, que contraria a lo que realmente se necesita en esta sociedad actual. ¿Este movimiento a lo mejor es para tapar otro tipo de cosas? Pues qué sé yo, o para intentar atacar demasiado a un vicepresidente que en estos momentos puede estar teniendo más errores o más aciertos por otro tipo de cosas que por esto. Bueno, pero a lo mejor lo que mueve más es, bueno, lo que decía este hombre hace unos años, en el que salió victorioso por el tema de las cloacas y cuando se ha visto salpicado por las mismas cloacas. Entonces... Yo no voy a defender ni tampoco a Vox, no, pero el portavoz de Vox, que hemos visto en las imágenes, Jorge Buxadó, es un gran jurista. Por lo menos tiene fama de ser un gran jurista. Yo no creo que se hayan metido en ese charco si ese charco, como poco, no tiene medio metro de agua, ¿no? En fin, yo no sé si tendrá difícil explicar eso ante la justicia. Desde luego, ante la sociedad lo tiene imposible. Me parece que no tiene explicación posible eso. A ver si Nieto nos aclara un poco. Nieto, ¿cómo ves tú todo este lío de tarjetas destruidas, asesores y abogados y fiscales? Es verdad, Natividad, iba a cenar, pero es que me he comprado una tarjeta nueva para el teléfono y he visto que ya viene con copia para el despacho de Pablo Iglesias. Así que primero voy a ocuparme de destruirla. Y esta alita de pollo puedo aguantar un día más en el frigorífico perfectamente.
Vamos ya, si les parece, con la entrevista de esta noche. Si la pandemia lo permite, en 2021 se nos van a acumular las celebraciones aquí en Castilla y León. Por una parte, en Burgos, el 800 aniversarios de la construcción de la catedral. Por otra parte, toda la comunidad transversalmente con ese año jacobeo. Y por otra, el 5º centenario de la revuelta comunera. Vamos a hablar sobre esta última celebración y lo hacemos con el comisionado de los actos de ese 5º centenario, el historiador Leonel Salvador Rus, que está en Alemania dando clase. Es así, ¿no? Hola, le pillamos en Alemania. Sí, dígame. Decía yo que mal. ¿Me oye mal? Decía yo que... Ya le oigo, vale, que si la pandemia lo permite... Va a haber muchos, pero tienen ya, supongo que ultimado todo ese trabajo, entre otras cosas, hablamos de una gran exposición con obras relativas a los comuneros, también un congreso internacional para abordar la figura de los comuneros y más asuntos. Cuéntenos, ¿cómo se está llevando toda esta organización? Hay 4 grandes eventos que vamos a hacer, que usted ha citado 2 de ellos, que es el Congreso Internacional, donde se revisará pues la bibliografía, los estudios que se han hecho de los comuneros, etcétera, y el otro que ha citado usted es la exposición, que será itinerante, ¿no? Y se traerán piezas prestadas por distintos museos y algunas propias de aquí de Castilla y León, y se moverá, pues, se podrá ver en distintos lugares. Pero también existen otros 2 eventos, que es hacer un documental que servirá para mostrarlo en las escuelas y en los ayuntamientos y donde sea necesario, donde se solicite, y también pues va a hacer una ópera para representar pues en distintos también teatros de la comunidad autónoma, ¿no? Entonces, bueno, esos son los 4 grandes eventos que marcan, ¿no?, la celebración de este año de los comuneros, que empieza pues este mes, digámoslo así, en junio, ¿no?, y que terminará en mayo del 2022, ¿no? Sí, diga. Sí, un movimiento comunero que cuando surgió en un entorno, en una nación, no surgió con el objetivo de derribar esa estructura, sino de reformarla para que los territorios tuvieran más peso, más poder de gestión en sus propios recursos. A mí todo eso me recuerda bastante a otras cosas, a ese poder de los territorios, el deseo de los territorios por tener cada vez más poder. Podemos hablar, y yo le he oído a usted en una entrevista, que utilizando términos actuales sería como una gran reforma de la Constitución. Bueno, usando esos términos sería un cambio de Constitución, pero sí, y siguiendo con los términos actuales, sería un cambio de Constitución desde la ley a la ley, como decía Torcuato Fernández Miranda. Es decir, se ha hablado, cuando se estudian los comuneros desde el siglo XVI, primer testimonio que podemos citar, que es Pedro Mártir de Anglería, que escribe una serie de cartas al que fue gran consejero y canciller de Carlos V, que fue Gatinara, pues desde ese autor del siglo XVI, en torno a 1523, 1522, hasta nuestros días, podemos encontrar que todas las generaciones han tenido una opinión sobre lo que son los comuneros y lo que han significado. Y esas opiniones son contrapuestas. Es decir, unos hablan de los adalides de la libertad y otros hablan de políticos de campanario que no ven más allá de su entorno local, ¿no? La realidad no es ni lo uno ni lo otro, sino que simplemente la idea es que ellos quieren un cambio de la forma de gobernar, pero no quieren un cambio de la forma de Estado, que es la monarquía. De hecho, ellos no cuestionan en ningún momento la legitimidad ni la legalidad de la monarquía como forma de Estado. Lo que critican es el cómo se gobierna y lo que usted acaba de decir. Quieren dar más protagonismo a lo que hoy llamaríamos, con términos actuales, la ciudadanía, a los ciudadanos, en aquel momento a los súbditos que pertenecían a un reino. Eso es lo que pretendía. ¿A través de qué? De los órganos institucionales, que básicamente eran las Cortes. Y por tanto, por primera vez
Sí. Yo le quería preguntar, tenemos muy poco tiempo, congresos, celebraciones como estas pueden ayudar a que tengamos de nuevo recuperar ese espíritu castellano que le hemos perdido. ¿Y a dónde queda, y en todo esto dónde quedan los leoneses? Y se lo pregunta a usted, que es leonés. Yo no soy leonés, soy sevillano. Me he confundido, perdón. No, pero uno no es de donde nace, sino donde pase. Llevo muchos años en la Universidad de León y por tanto ya casi no tengo ni acento sevillano, ¿no? Lo que quería decirle que no donde quedan los leoneses. Mire usted, le voy a dar un dato. La mayoría de las personas ajusticiadas por la revuelta de los comuneros fueron leonesas. O sea que León jugó un papel muy importante en la revuelta comunera, en el movimiento social de los comuneros. Entonces, yo prefiero no hablar de Castilla y León, yo prefiero hablar de la corona, de la corona o del Reino de Castilla. El Reino de Castilla que incluía desde Finisterre hasta Tarifa, que incluía Andalucía, que incluía Madrid, que incluía otros territorios, Extremadura, etcétera, ¿no? Entonces, la revuelta comunera se hace en el centro del territorio de la corona de Castilla, o del Reino de Castilla. Y esa es la idea, ¿no? Entonces, recuperar un espíritu castellano, pues es posible que si conocemos mejor nuestra historia veamos un hecho muy importante, que es el orgullo de pertenencia a un proyecto político que dio grandes frutos. Por citar solo, colonización y descubrimiento, colonización de América, el dominio del norte de África, el convertir el Mediterráneo en un lugar de tránsito de los barcos de las coronas de España, toda la política europea que se hizo en la época de los Reyes Católicos, impulsada por Isabel y por Fernando. Pues esperemos que todo esto, No, y por ejemplo, en el momento de las comunidades se estaba dando la primera vuelta al mundo, patrocinada por casi nada. Es decir, que hay un cierto orgullo de pertenencia, ¿no? Entonces yo creo que hay que recuperar, en parte, ese orgullo de hacer grandes proyectos y llevarlos a cabo. ¿Pero cómo? Mediante la unidad y el compromiso de todos los ciudadanos. Bueno, pues esperemos que todo esto se pueda celebrar el próximo año. Seguiremos en contacto. Esperemos. Esperemos porque el año este nos ha cortado se nos ha cortado totalmente, ¿no? Nos ha cortado todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Joaquín, no te quiero decir nada. A ver, yo primero siempre se queda León fuera, al menos de lo conceptual, ¿no? Y yo le invitaría a Salvador Rus, al que conozco, porque es profesor de la Universidad de León, a que si él es el comisario, que le invite a su vez a la Junta de Castilla y León a invertir mucho más en León. No en las fiestas o en explicar bien la historia de los comuneros en la provincia de León, sino de invertir en crear riqueza en la provincia de León, y luego ya veríamos si el sentimiento comunero llega a León o no, porque si lo hacemos al revés, me temo que no va a llegar nunca. Se nos acaba el tiempo y antes tengo que irme hasta Zamora, donde Marisol López hoy es la que nos dice que lleva mañana en la portada de su periódico La Opinión de Zamora. Reestructuración en el Hospital Virgen de la Concha de Zamora, pese a ser una de las provincias con menos casos, ahora mismo ningún caso en la UCI, 5 implantadas. Sin embargo, la gerencia del hospital prepara un plan en caso de rebrote y sobre todo de cara al otoño. Además, estamos deberíamos estar en plenas fiestas patronales. Hoy es el día de San Pedro, pero la ciudad presenta un aspecto completamente distinto. No hay feria de ningún tipo, no hay feria del ajo. La cercana plaza de Viriato, cerca de la redacción, donde debería estar la feria de la cerámica y de la alfarería, una de las más antiguas de España, que se celebran, presenta un aspecto inusual. Simplemente, como dato, pues han instalado unos pocos elementos cerámicos para recordar que ese era el destino si el COVID no se hubiera cruzado este año por medio de las fiestas patronales de San Pedro de Zamora. Marisol, gracias. Todo es raro, todo es muy raro, demasiado raro este año.
Gracias, Joaquín. A vosotros. Gracias, Raúl, por Placer. haber estado aquí. Y a ustedes también, muchísimas gracias. Les veo mañana. Adiós.